Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Le invito a que se suscriban a el canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita para que estén siempre conectados con nuestro contenido, con el contenido del canal Adventista Sana Doctrina. Cordial saludo a todos, que Dios los bendiga y que hoy vamos a tener otro tema bíblico. Vamos a continuar con el tema que veníamos tratando acerca de las 2300 tardes y mañanas. Y antes de continuar con este tema, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dirigimos, Señor, a estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú, Padre e Hijo, enviándonos el Espíritu Santo, el Santo Consolador que tú enviaste en el día de Pentecostés a los discípulos para poder predicar el Evangelio, y que seamos iluminados con el Espíritu Santo, descendiendo desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo. Y tome nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra mente, de manera de que el tema que va a ser tratado lo podamos comprender y entender. Te pedimos, Señor, también que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo desarraigues, de manera de que quede, Padre Celestial, nuestra mente despierta a este mensaje, para que cada día, Señor, nos podamos preparar para que cuando tú vengas en las nubes del cielo y vengas por tu pueblo, por tu remanente, por el pueblo que tú estás preparando a través de este canal Adventista Sana Doctrina, podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Bendícenos pues con tu presencia, con el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Estamos estudiando acerca de las 2300 tardes y mañanas, como lo dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Como lo estábamos estudiando en el estudio anterior, o sea, el estudio bíblico que tuvimos, acerca de las 7 semanas que se completaron o que tuvieron 3 decretos, uno en el 520 con Ciro, rey de Persia, en el año 537 con Ciro, rey de Persia, en el año 520 con Darío I, 17 años después, y en el año 57 en el año 457 tuvimos también la tercera el tercer decreto que se dio con Artajerjes, rey de Persia, 63 años después, y que la salida de la orden dice en Daniel capítulo 9, versículo 25, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que comenzando en el año 457, en el mandato de Artajerjes, y se terminó en el año 408, 49 años después de la salida de la orden, con Artajerjes, que se toma este decreto de Artajerjes porque en él se dio la restauración no solamente de la reconstrucción del templo, de la ciudad, sino que también se le dio autonomía al pueblo de Israel, y también se restableció lo que fue lo judicial, o sea, ya fue un pueblo independiente, libre,
y entonces pudieron ya seguir como nación independiente. Y hoy vamos a estudiar acerca de las 62 semanas, acerca de las 62 semanas que dice también ahí mismo en Daniel 7:25, sabes pues y entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Como vemos, el muro y el templo y todo para la reconstrucción se levantó en tiempos angustiosos, o sea, hubo mucha angustia, mucho estorbo por el enemigo, por Satanás, que enviaba enemigos a detener la obra allá en Jerusalén, y luego le mandaban a los reyes de Persia, a Ciro, a Darío, que no le edificaran, que porque este pueblo era un pueblo rebelde. Bueno, entonces hubieron 3 decretos, pero dice muy claramente que habrían 7 semanas y 62 semanas. Cuando la palabra de Dios habla, la palabra que aquí se traduce semana es Shavua del hebreo. Describe un periodo de 7 días consecutivos. En Génesis capítulo 29-27 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 29-27. Génesis capítulo 29, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. 29-27. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Dice Génesis 29-27. Deuteronomios capítulo 16, versículo 9. Deuteronomios 16:9 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 16:9. Nos dice, 7 semanas contarás desde que comenzares a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. En Daniel capítulo 10, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 10, versículo 2. Nos dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios en el pseudo epígrafo libro de los jubileos, al igual que en el Mishnah, se usa Shabua para indicar un periodo de 7 años, como lo dice Daniel 10, 2 y 3. Leímos el 2, pero vamos a volverlo a leer. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, cuando Daniel quiere especificar que las semanas a las que allí se refiere son semanas de 7 días, el hebreo dice explícitamente semanas de días. O sea que las 70 semanas de años serían 490 años literales. Y como las semanas son años, entonces dice que habían 7 semanas y 62 semanas. Entonces las 62 semanas se cumple para el ungimiento ¿de quién? De el Mesías príncipe. Dice la palabra de Dios muy claramente en Daniel capítulo 9, habían 62 semanas. Entonces las 62 semanas se multiplican, entonces se multiplican 62 semanas por 7 igual a 434 años. O sea, 434, las 67 semanas darían 434 años. Entonces, durante este tiempo, después de la restauración de Jerusalén, ¿qué pasó con el pueblo judío?
El pueblo judío ya tuvo autonomía, ya tuvo todo, ya es una nación independiente, comenzó con su gobierno, con su estado civil, con sus sacrificios, adorando a Dios y todo esto, pero ellos comenzaron a apartarse de muchas cosas después de que volvieron otra vez a Babilonia, no guardaron verdaderamente los mandamientos como debían de ser, y entonces el relato bíblico nos habla de lo siguiente, de lo siguiente. Dice que las 62 semanas se cumplirían con el ungimiento del Mesías en el año 27. Vamos a mirar qué es el ungimiento del Mesías. En el año 27 después de Cristo. O sea, los 2300 años se le dieron en visión a Daniel estando en Babilonia. Luego pasó por medos y los persas, por los persas, medos y persas. Y en el reinado de los persas fue donde se dio el decreto de la reconstrucción de Jerusalén y comenzaron los 2300 tardes y mañanas. En el decreto de Artajerjes, rey de Persia. Entonces eran 62 semanas y entonces se cumpliría con el ungimiento del Mesías, que sería el bautismo, y vamos a mirarlo a través de la palabra. Pero entonces algunos se han preguntado, ¿cómo Cristo pudo haber comenzado su obra en el año 27 después de Cristo, cuando el registro dice que tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio público? Esto lo dice Lucas, lo encontramos en Lucas, capítulo 2, capítulo 3, en Lucas capítulo 3, versículo 23. Miremos qué nos dice Lucas 3:23. Dice de la siguiente manera: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces muchos dicen, bueno, pero ¿cómo si Cristo comenzó? Dicen, pues, si el ungimiento de Cristo se cumplió, el bautismo en el año 27, ¿cómo es que aquí dice que comenzó su ministerio de 30 años? Entonces, ¿qué pasa? Esto se debe a que cuando se calculó por primera vez la era cristiana hubo un error de unos 4 años. Es evidente que Cristo no nació en el año primero, después de Cristo, puesto que cuando nació todavía vivía Herodes el Grande, y Herodes murió en el año 4, antes de Cristo. O sea que Cristo nació aproximadamente un poco antes del año 4, o sea, digamos que en el año 5 y medio, por lo menos, o sea, estando en el año 5 y medio. Pero entonces ya comenzó a contar del año 4, porque todavía estaba vivo ¿quién? Este hombre llamado Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 20, dice. Pero vamos a leerlo desde el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diciendo diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. A los magos, o sea, a unos magos, se le apareció una estrella donde les refirió el nacimiento de ¿quién? Del Mesías. Entonces dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le hallares, hacedmelo saber para que cuando yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron al niño, y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces dice aquí, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá
que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mí. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los menores de 2 años que habían en Belén y en todo su alrededor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después del muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo un temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino allí y habitó en la ciudad que llaman Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, porque nació en ¿qué? Nazaret. No está hablando de un voto nazareo, sino nazareno, porque muchos confunden nazareno con nazareo. Pero Jesús no vino a cumplir un voto nazareo, ni de pelo largo, ni de esas cosas. Él vino a cumplir, se llamó Nazareno porque nació en Nazaret. Entonces vemos que en muchos, por ejemplo, ¿cómo se llaman los medellinenses? Se llaman, los que nacen en Medellín, medellinenses. Los que nacen en Bogotá, bogotanos. Los que nacen en Cali, caleños. Entonces, pero no, entonces así era, por eso vemos claramente, como estamos hablando aquí de Colombia, entonces, desde Colombia estamos hablando, entonces así se llaman unas ciudades aquí en Colombia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de esto, de esto que ocurrió. Entonces, cuando Cristo nació, aproximadamente nació en el tiempo cuando Herodes, que este fue el que mandó a matar los niños, y él todavía estaba vivo hasta el año 4 antes de quién, de Cristo, y por ese tiempo nació quién, Jesús, y él y mandó a matar a quién, a los niños. Entonces vamos a mirar algo acerca de, bueno, se preguntarán, ¿cómo así que magos? ¿Qué es un mago? No es de esos que hacen magia y que todas las cosas como muchos creerán. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice: ¿y cómo fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes? He aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos del oriente eran filósofos. ¿Eran qué? Filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluían hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos habían muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Habían personas que se aprovechaban y hablaban otras cosas, pero otros eran hombres rectos, como estos que Dios se les apareció, o la estrella se les apareció mediante ángeles, dice. La manifestación de la providencia en la naturaleza, y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo, como hoy en día. Hoy en día en todas las iglesias hay hijos de Dios. En todas las iglesias. Tú puedes ser un hijo de Dios, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo y lo repito. Tú puedes ser un hijo de Dios que estás en estas denominaciones, en estos sistemas, pero Dios te está buscando. Y Dios no escatima a nadie, porque no hace excepción de personas. Él a todos quiere salvar. Y si tú te quieres dejar salvar, este canal está presentando el mensaje de Cristo. Este canal está presentando la verdad presente. Está presentando y está preparando un pueblo para el reino de los cielos.
para el reino de los cielos. Si tú quieres pertenecer a este pueblo, no te despegues de Canal Adventista Sana Doctrina. Cada sábado estamos subiendo, cada momento estamos subiendo al canal estos videos. En su dice aquí, en su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. O sea, en el tiempo, en el paganismo también se mantenían escritos. Y entonces estos magos que habla aquí estaban estudiando las escrituras de los profetas. Y ellos decían, bueno, dicen que van a ser un niño, un libertador, que va a venir a libertar, que van a nacer en esta tierra y que va a dar libertad. Entonces estos magos, dice, habían visto una luz misteriosa en los cielos. La noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén, al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta. Lo que vieron, ¿quiénes? Los magos. El fenómeno excitó el mayor interés de los magos. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. Pero los sabios no lo ignoraban, ignoraban que eran ángeles. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Esta estrella es de especial importancia porque no la hemos visto nunca. Esta es una estrella. Entonces comenzaron a mirar y entonces cuando entonces ellos les anunciaron, los ángeles, anunciaron a ellos que fueran a Belén, que allá se había nacer había nacido un rey, un niño, alguien que iba a libertar al mundo del pecado, de justicia, los iba a libertar del pecado. Y vendría el Consolador que iba a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ellos inmediatamente emprendieron el viaje hacia Jerusalén. Comenzaron y se fueron guiados por por la estrella, o sea, por esta estrella luminosa que aparece, que eran resplandecientes ángeles. Y los guiaban. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra de Israel, y mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaron expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor y hasta de desprecio. Entonces vemos que lo que vieron, se encontraron fue con un chasco. Pero Herodes, entonces ellos llegaron y entonces eso llegó a oídos ¿de quién? De Herodes, y los rabinos despreciaron toda esta luz que Dios les había mandado a través de estos paganos. Y ellos lo que hicieron fue que despreciaron esta luz. Desde que Jesús nació, los rabinos y los magistrados y todas estas personas que estaban, o los escribas y los fariseos, o sea que eran los representantes de la religión en Judea, en Jerusalén, despreciaron el mensaje que llevaron por los magos, porque ellos decían, el informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevada a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. O sea, ellos dijeron, ¿pero cómo le va Dios a dar un mensaje a un pueblo pagano si ese mensaje nos lo tiene que dar a nosotros? Hoy en día se puede levantar una persona de la iglesia y como él no es el pastor, no es un dirigente, ni siquiera lo tienen en cuenta en la iglesia para nada. Pero ¿cómo Dios le va a dar un mensaje a este? Y así pasó ¿con quién? Porque cuando los dirigentes no quieren dar un
un mensaje. Dios escoge al que se deje utilizar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vemos que estos magos y estos pastores también fueron ¿a dónde? A Jerusalén. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores, ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aún quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así. O sea, eran personas orgullosas. Hoy en día las personas, porque tienen poder o porque se vuelven orgullosos. Nosotros debemos de ser como humildes y aceptar cuando es un mensaje de quién, de Dios. Entonces dice, los magos salieron solos de Jerusalén y las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por la puerta, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús, como los que habían sido dado a los pastores. Después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y había salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al rey al rey recién nacido. No le asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre, o sea, él nació en una pesebrera, donde habían vacas, de todo, y huelía hasta maluco, porque en ese tiempo, cuando subieron, no había donde estar, y Jesús nació allá. Sus padres, campesinos, sin educación, eran sus únicos guardianes. Podía ser que aquel niño, se preguntaban ellos, el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel, que sería la luz de las gentes y salud hasta los postreros de la tierra. Entonces los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Entonces vemos claramente que ellos decían, pero este sí será el rey. Pero bueno, más bien, sin embargo, ellos hicieron lo que tenían que hacer y ellos no habían comprendido los designios de Herodes. Herodes no quería ir a adorar a Jesús. Herodes lo que quería era matarlo. Entonces, estamos estudiando acerca de los imperios. Entonces, cuando Cristo nació en el reinado de ¿quién? De Herodes. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6 nos dice de este imperio que estaba gobernando. ¿Que estaba gobernando quién? En aquel entonces. Y ella dio a luz, o sea, María había dado luz, y ella dio a luz un hijo varón, que regiría con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El versículo nos dice muy claramente. Y entonces vemos que en el versículo 5 nos habla de ¿quién? De Jesús. Y que dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Entonces vemos claramente que en el versículo 4 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como ¿quién? Como naciese. ¿Quién era el dragón? Herodes. En ese momento era Herodes, o sea, símbolo del dragón, símbolo de Satanás, porque Satanás estaba detrás de ¿quién? De Herodes para matar a ¿quién? A Jesús, porque como lo hemos visto desde que se inició la reconstrucción del templo, Satanás no quería que Jesús viniera a cumplir esa promesa que había dado de ¿qué? De salvar a ¿quién? Al hombre, a usted y a mí, mi querido amigo y hermano. Satanás nunca ha querido que usted y yo seamos salvos. Y él quería estorbar este maravilloso hecho que iba a suceder con Cristo. Entonces lo quería matar para que no se cumpliera ¿qué? La misión. Entonces Satanás estaba, mire que Satanás es el que está detrás de todo esto.
Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, vela sobre su amado Hijo, o sea, el Padre y el Espíritu Santo. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel, o sea, el Padre, y había alimentado a Elías en tiempos de hambre, también proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús, o sea, Egipto. Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña. Entonces, todo lo que le llevaron los magos le sirvió para poder estar en esa ¿qué? En esa tierra extraña, en esa tierra extraña. Muchas veces preguntan, hombre, ¿y entonces cómo vivió Jesús? Si llegó a la tierra extraña, ¿quién lo estaba recibiendo? No, ellos llevaban ¿qué? Lo que le habían dado ¿quién? Los magos. Estas personas les llevaron presentes, les llevaron oro y todas estas cosas. ¿Y qué? Se fueron. Entonces aquí tenemos, Dios proveyó para todo. ¿Quién es el que provee para todo? Dios, mi querido amigo. Proveyó para su hijo, recién nacido, para que no lo mataran. Bueno, se va ese. Dios es el que provee para todo. Entonces nosotros estamos estudiando acerca de Daniel capítulo 8, donde nos habla también de 8:9, y entonces dice que, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Fue la introducción a las 2300 tardes y mañanas. Entonces vemos que está la Roma pagana o Roma imperial. Recordemos que Roma tuvo una extensión geográfica horizontal como Roma imperial. O sea, vemos que tuvieron dos fases, Roma imperial y Roma papal. Entonces aquí está la Roma imperial. Él dice que fue hasta la tierra ¿qué? Gloriosa, dice muy claramente, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Esta es la Roma pagana o Roma imperial o Roma de los emperadores. Y Herodes era uno de los de Roma, y él fue el que quiso matar ¿a quién? A Jesús, y hizo la matanza. Entonces vemos que aunque Persia le dio libertad y autonomía al pueblo para que tuvieras, entonces vemos que después de eso fue el imperio griego y fue subyugado por el imperio romano, y luego el imperio romano surgió y creció y se fue adueñando de todo el mundo y volvió, esclavizó ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y por eso cuando Cristo vino, ¿quién estaba dominando sobre el pueblo? Roma imperial o Roma pagana. Entonces Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. A medida que transcurría el tiempo, ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas, la poca voluntad de los rabinos para señalar el lugar del nacimiento del Mesías parecía indicar que se había dado cuenta de su designio, que los magos le evitaban a propósito, y este pensamiento le enfurecía. La astucia había fracasado, pero le quedaba el recurso de la fuerza. Iba a ser un escarmiento en este niño rey. Aquellos altivos judíos verían lo que podía esperarse de sus tentativas de poner un monarca en el trono. Entonces el pueblo judío había dicho que cuando los maltrataban los romanos, no se les dé nada, que cuando venga Cristo, el rey, el que va a ser el Mesías, nos va a libertar del yugo romano, porque eso fue lo que comenzaron a decir. Pero Cristo no venía a libertar a ninguno del yugo romano. Él venía a morir por los pecados tuyos y míos. Y eso estaba establecido en el santuario. Esos sacrificios simbolizaban a Cristo, el Cordero y todas estas cosas, que después vamos a estudiar más a fondo todo este tema. Entonces, pero ellos ya le decían, entonces, ¿qué se llenaron los romanos? De desconfianza, de odio, de, uy, viene un monarca, viene un rey, hay que matar a ese rey. Y entonces eso fue lo que hizo ¿quién? Despertó, dijo, viene ese rey, le dijo Satanás a quién, a Herodes, hay que matarlo. Entonces lo mandaron ¿a qué? A matar a los niños menores de 2 años. Así había excitado el odio de sus gobernantes, y por su falsa presentación de la misión de Cristo, Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador, pero en vez de ello, esto se volvió sobre su cabeza. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que
ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los niños, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar, sufrió una muerte horrible. Entonces vemos que cuando Cristo nació, vivía todavía ¿quién? Herodes, el que mandó a matar ¿a quién? A todos los niños. Entonces, entonces recordemos que los años antes de Cristo se contaban de arriba hacia qué? Hacia abajo. Entonces en las 62 semanas ocurrió que Cristo ¿qué? Nació. Vino a esta tierra para libertarnos a ti y a mí, para darnos salvación, para darle salvación al pueblo judío. Por ello 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ¿qué? Ciudad. Entonces habrían 7 semanas y 62 semanas. Durante esas 62 semanas nació ¿quién? Cristo, para venir a ¿qué? A darnos libertad, a darnos la salvación, que hoy te la está prometiendo a ti y me la está prometiendo a mí. Entonces, él nació aproximadamente en el año 4. Entonces, muchas personas preguntan, ¿cómo? Porque Cristo nació aproximadamente en el año 4, antes de terminarse la historia de arriba hacia abajo, o sea, de los años descendentes. Por eso Cristo vino y partió la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cuando Cristo nació en el año, aproximadamente en el año 4. Entonces, al año 3 tenía 1 año, al año 2 tenía 2 años, al año 1 tenía 3 años, al año 1, porque no hay año 0, sino entonces sigue 1, entonces tenía 4 años, al año 5 tenía, y usted hace la cuenta, y al año 27, Cristo tenía 30 años de edad. Y en ese tiempo, entonces, ¿qué pasó con Cristo? En ese tiempo, ¿qué pasó con Cristo? Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios, que fue lo que pasó con Cristo. Había una profecía también que se cumplió en ese entonces, que está en Marcos capítulo 1, 1 al 8. Vamos a ir a Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 1, 1 al 8. Entonces, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo y arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces dice que el que venía atrás de él, Juan, fue el que preparó el camino. En Isaías 43 nos habla de la siguiente manera. Isaías 43. Isaías capítulo 40. Versículo 3 nos habla de la siguiente manera. 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién era ese mensajero? Juan. Cuando Zacarías ofrecía en el santuario, se le apareció un ángel y le dijo que su esposa iba a tener un ¿qué? Un hijo, Elizabeth, y se llamaría Juan. Y que él sería el precursor, el que iba a preparar el camino ¿para quién? Para Cristo. Cuando Cristo nació, Juan ya tenía, cuando Cristo fue por el Espíritu Santo engendrado en María, entonces Juan ya hacía 6 meses estaba en el vientre de Elizabeth. Entonces Juan le lleva 6 meses ¿a quién? A Jesús en nacimiento. Entonces vemos claramente que ya Juan estaba grande y Cristo también ya estaba grande, se escapó de la muerte de Herodes. Y entonces él iba a comenzar de 30 años el ministerio, pero era en el año 27. En el año 27 Cristo tenía 30 ¿qué? 30 años, porque nació en el año ¿qué? 4 aproximadamente, cuando todavía vivía ¿quién? Herodes el Grande, el que mandó a matar ¿a quién?
a los niños. Entonces vemos claramente que la profecía se estaba cumpliendo, la de los 62 ¿qué? Semanas, como dice Daniel en el capítulo 9 y dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los ¿qué? De los santos. ¿Cómo fue ungido el santo de los santos? Cuando Juan lo bautizó, que lo dice muy claramente la palabra de Dios. Entonces dicen, enseguida vamos a leer ese texto, en Segunda de Reyes 1:8 nos dice de la siguiente manera, ¿quién era Elías? Segunda de Reyes 1:8 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes 1:8 nos dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Jesús vino, Juan vino como Elías para preparar ese pueblo. ¿Para quién? Para que Cristo pudiera venir a predicar el evangelio. Para que lo aceptaran como el Mesías, dice la profecía. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sea, para el pueblo ¿qué? Judío, como pueblo, para que me acepten. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? En el nacimiento de Cristo no lo aceptaron. Llegaron los magos, le dijeron, vean, nació el rey. ¿Y cuál rey? ¿Qué van a utilizar un pagano como ustedes? Se desentendieron de eso y no quisieron qué. Enseguida Juan se levanta como profeta del pueblo de Israel y diciéndole que él era el que venía a preparar el camino. Yo no soy, dice aquí, yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías, pero soy el mensajero que vengo a preparar el camino. ¿Para quién? Para el que viene tras mí, que no soy digno ni aún de desatar las ¿qué? Las sandalias de ¿qué? La correa de sus sandalias. O sea, al tono de la cita del Antiguo Testamento, Marcos 1, 2 y 3, Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios. El vestido como el antiguo profeta Elías, compara como que lo leímos ahí en Segunda de Reyes 1:8, Juan habla de Marcos 1:7 al 8 acerca de uno que vendría después de él, que es más poderoso que él. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. O sea, Juan sabía quién era el Mesías, que venía ¿de dónde? Del cielo, que venía Dios mismo a encarnarse y hacerse hombre 100%, con la naturaleza pecaminosa, heredando la naturaleza pecaminosa de Adán, pero que nunca cometió ¿qué? Pecado. Y vino y triunfó sobre las huestes malignas, sobre Satanás. Y fue ungido. ¿Cómo fue ungido Jesús? Entonces leemos en Marcos versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Cristo fue ungido en el bautismo. Cuando Cristo dice, Juan lo bautizó, en Mateo capítulo 1 vamos a leer, capítulo 3, versículo, vamos a leer a Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces dice aquí, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir toda justicia? Toda la profecía. ¿La profecía de dónde? De Daniel, capítulo 9, 24 al 27.
nos toca cumplir las 62 semanas. Hoy se cumplen. Ya han cumplido las 70, las 7 semanas, que era la reconstrucción, para poder seguir el sacrificio, el sistema de sacrificio. Y ahora me toca cumplir las 62 semanas en el ungimiento, dice allá, que sea ungido ¿quién? El príncipe de los ¿qué? De los príncipes. Jesús dice muy claramente en Daniel capítulo 9, versículo 24, al final de del capítulo, donde dice, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces así nos conviene cumplir ¿qué? Toda justicia. O sea, la profecía nos toca cumplirla, dice allá. Entonces, para que sea ungido con el Espíritu ¿qué? Santo. Por eso es importante cuando tú y yo nos bautizamos. Por eso es importante, mi querido amigo y hermano que me escuchas, y amigo que aún no te has bautizado, que fuiste bautizado por inmersión, por aspersión con una coquita cuando estabas pequeño, pero no fuiste bautizado por inmersión. Jesús subía del agua, dice la palabra del Señor. Miremos cómo sigue diciendo. Entonces le dijo Juan, así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Qué quiere decir? Lo sumergió. ¿Cómo se bautiza una persona? O sea, un pastor lo bautiza, Juan le tapa la nariz y lo echa boca arriba y lo sumerge en una ¿qué? En una pila bautismal. Allá fue en el río Jordán. Era un lugar donde había ¿qué? Mucha agua, y lo introdujo totalmente con la cabeza y todo, no, y el cuerpo sumergido. Y cuando subía, cuando uno está sumergido, cuando uno se tira un baño, cuando está clavado en una piscina, cuando tiene un sumergimiento, entonces uno se levanta. Pero el bautismo es así, lo bautizan hacia para atrás y entonces lo sumergen a uno todo. Por eso el bautismo de Jesús fue grande, cuando él tenía 30 años. Y lo bautizaron y entonces dice que subía del agua, y cuando subió del agua dice, este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia, dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Cuando usted y yo nos bautizamos, también nos habla la palabra de Dios que somos los hijos amados ¿de quién? De Dios, porque aceptamos a Jesús. Jesús no se bautizó porque tuviera pecados, pero nos bautizó para darnos ejemplo, a usted y a mí, para que pudiéramos ejercer el ministerio. Otra cosa importante, mis queridos amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para poder una persona ejercer un ministerio en la iglesia, debe de ser bautizado. A veces ponen en las iglesias a ser maestras de niños a mujeres que no han sido bautizadas, o suben a plataforma a cantar a hombres y mujeres que no han sido bautizados. Ponen a participar de la cena a personas que no han sido bautizados. Yo tengo un tema ahí subido, ¿quiénes pueden cenar? Jesús nos dio el ejemplo, adventistas del séptimo día. Para él poder, dice, ejercer el ministerio, primero fue bautizado para recibir el Espíritu Santo. Esto nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. No hagamos como el pueblo de Israel el pueblo de Judá antes de ser llevado al cautiverio, que Dios les mandó un mensaje para que no fueran cautivos. Y les decía, ve, hagan así, pero ponía la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. No pongamos la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Así sea pastores, así sean desde allá, pero si desde allá de la Comisión Suprema de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Conferencia General. Si no van de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos hacerles caso. Así sea la conferencia, dice Elena G. White, que así sea una conferencia, que edite alguna cosa, pero que no vaya con lo que dice la palabra de Dios, no podemos aceptarlo. Tenemos que aceptar las cosas así. Y si es la junta de iglesia, es que lo vamos, no, hasta que no sea bautizado, no se debe de poner a una persona a ejercer un ministerio. Los diáconos deben de ser casados, no solteros. Ya también tengo un tema de eso subido para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y también para las personas que lo quieran escuchar.
para que vean cómo es que debe de ser para una iglesia ordenada y cuáles son los requisitos de Dios. Para poder Cristo Jesús, que no tenía pecado, ejercer el ministerio, tuvo que ser bautizado y fue ungido en el año ¿qué? 27. Entonces miremos cómo nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 38. En Hechos capítulo 10, versículo 38 nos dice de la siguiente manera. Hechos 10, 38. Hechos 10, versículo 38. Aquí nos habla de la visita a Cornelio. Hechos 10, versículo 38. Nos dice de la siguiente manera. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para poder recibir el poder, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos bautizados, mi querido amigo y hermano, recibimos verdaderamente el poder del Espíritu Santo, recibimos a Dios, porque aceptamos a Jesús. Entonces, también el Padre, en ese bautismo está presente la persona que acepta a Jesús, está presente el Espíritu Santo, y está presente ¿quién? El Padre. Las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas, tres individualmente. Y estas tres personas se hacen presentes en el bautismo, tuyo y el mío. Yo ya me hice bautizar hace más de 20 años. Hice bautizar en la iglesia adventista del séptimo día, porque creo en Jesús y creo en su palabra y creo en sus doctrinas que predicamos en la iglesia adventista, y creo en la palabra de Dios, en la Biblia y en el espíritu de profecía dados a Elena G. de White en 1844, que Dios la levantó, y la levantó después de estas 2300 tardes y mañanas, y hasta allá vamos a llegar. Entonces las 62 semanas se cumplieron en el año 27 después de Cristo. Ahí fue ungido Cristo con poder para predicar el evangelio. Y entonces en Marcos nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 1. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para que estuviera allá, pero llegó Satanás ¿a qué? A tentarlo. Y ahí fue la tentación, que fueron las tres tentaciones que tuvo. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará y no tropezará tu pie en piedra. Lo quería hacer matar. O sea, Satanás quería frustrar de todas maneras la salvación tuya y mía. Pero Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Príncipe Miguel, no se dejó derrotar de Satanás. Y le dijo, lo subió a un pináculo allá en un morro alto, y le dijo, todos estos reinos te daré porque a mí me lo entregaron. ¿Quién se lo entregó? Cuando cayó Adán, le entregó el reinado ¿a quién? ¿A quién? A Satanás. Dijo, todo esto te lo doy porque a mí me lo ha entregado. Pero Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Entonces Él vino del desierto poderosamente 40 días y 40 noches ayunando, y vino con el poder del Espíritu Santo a predicar el evangelio y a hacer milagros. Y dice de la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad, Juan fue encarcelado. ¿Qué le dijo Juan a uno de ellos, a Herodes? Le dijo, Herodías era la mujer del primo en ese entonces le dijo, esa mujer no puede ser tu esposa porque es la mujer de tu hermano. Entonces la mujer se indignó y lo metieron a la cárcel, y a Juan lo decapitaron, le mocharon la cabeza.
y Jesús lo amaba y no lo libertó. Pero Juan puede estar ¿en dónde? En el cielo. ¿O va a estar en dónde? En el cielo. Porque cuando Jesús resucitó, dice que resucitaron unas personas. Pudo haber resucitado Juan, no sabemos si no, pero dice que a costa de su propia vida habían, y que se presentaron a muchos. Pudo haber sido Juan. No estoy hablando de que sea verdaderamente Juan, pero puede haber sido uno de las primicias que resucitaron para ir en el cielo a Cristo. Pero si no, de todas maneras, Juan está para cuando Cristo ¿qué? Venga. ¿Para cuando Cristo qué? Venga y ser llevado al reino de los cielos y Dios le dé la inmortalidad. A Juan le mocharon la cabeza por decir la verdad. Cuando usted y yo decimos la verdad, nos pueden mochar la ¿qué? La cabeza. Puede haber muerte, puede haber de todo, pero es preciso decir la verdad. Y Jesús también murió por decir la ¿qué? La verdad, pero vino a cumplir por nosotros esa salvación. Y dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Arrepentíos. Cristo vino diciendo, arrepiéntase porque el reino de Dios está cerca. Y si estaba cerca hace aproximadamente 2000 años, hoy está más cerca, porque ya está en obra el ministerio de iniquidad. El hijo de pecado, el hijo de perdición, ya está. El anticristo ya está en Roma, es el sistema papal. Dios te manda el mensaje. Cristo cumplió las 62 semanas. Entonces, para completar este periodo, entonces miramos, 7 semanas son 49 años. Las 62 semanas son 434 años. Entonces, las 62 semanas se multiplica por 7. 62 por 7, esto es igual a 434 años. A los 434 años se le suman los 49 años, entonces más 49 años. Entonces, esto es igual a 483 años. Desde la salida de la orden para restaurar hasta el Mesías príncipe habrían 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. En el año 27 se cumplieron las 69 semanas. En el ungimiento de ¿quién? De Cristo, con el bautismo. Y salió predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya entonces ya quedaría una semana. Recordemos que las semanas se componen de 7 días, pero son 7 años por cada, entonces día por año te lo he dado. Y entonces las tardes y mañanas se componen de un día completo de 24 horas. Pero en profecía sería ¿qué? Un año. Entonces, las 7 semanas serían 49 años, los 62 semanas serían 434 años. Se suma ese resultado, los 434 años y los 49 años, y daría 483 años hasta el año 27 después de Cristo. Del año 457 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo, daría 483 años. Y esto se cumplió con exactitud. La profecía es correcta. Por eso hay que interpretarla con los reinos y hay que predicar, con la historia, con los reinos, porque Dios va dirigiendo la historia de este mundo. Y está dirigiendo la historia y está diciéndote a ti, mi querido amigo y hermano, arrepiéntete, cree en el evangelio, cree en Cristo, porque si esto se cumplió, se cumple lo demás. Y queda una semana pendiente para las 70 semanas, o sea, los 490 años que Dios le dio al pueblo de Judá para que lo aceptaran. Eso lo vamos a estudiar en el próximo video que vamos a subir. Queda pendiente, entonces este es el primero de las 2300 tardes, esta es la segunda parte. Queda otra parte, la última semana. Y la vamos a estudiar
para que comprendamos muchas cosas que Dios quiere que comprendamos a través de su palabra. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, dale un like. Escríbete al canal Adventista Canal Adventista Sana Doctrina. Suscríbete al canal, ahí está la campanita, activa la campanita, actívala, para que cuando se suba otro video te llegue inmediatamente. Que Dios te colme bendiciones cada día, mi querido amigo y hermano. Y como siempre hemos tenido costumbre, vamos a orar. Comparte este tema con todos, con toda persona, como te he dicho. Si tú amas a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, comparte el tema para que él se prepare, como tú y como yo, para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Oremos. Inclinemos nuestros rostros. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que has derramado en este día, por haber sido guiados por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias por el Espíritu de profecía. Gracias, Padre misericordioso, por el Espíritu Santo que nos has dado, el Consolador, para enseñarnos estas maravillosas verdades. Bendice, Señor, a todos los que van a escuchar este tema. Llénalos de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, de interpretación de tu palabra. Bendícelos con empleo a los que necesitan empleo. Bendícelos con la salud a los que necesitan salud. Señor, a los que están padeciendo enfermedades terminales en los hospitales, Señor. Si no tienen remedio, si no tienen restauración, bendito Dios, ayúdalos para que no sufran, Padre misericordioso. Y a los que tienen, bendito Dios, Padre bondadoso, que pueden levantarse, Señor, que se levanten de sus camas, que se levanten de sus lechos de enfermos, para que den testimonio de ti, para que sean salvos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayan méritos, sino los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.